Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley. Lo votaremos en general y votaremos cada uno de sus artículos, porque al cabo de varias reuniones que hemos tenido con integrantes de los partidos de la coalición de gobierno, hemos llegado a un acuerdo, hemos pulido algunos artículos del texto remitido por el Senado y ahora sí estamos en condiciones de votar la totalidad del articulado. Esto fue el resultado, como decía, de una serie de reuniones que mantuvimos entre integrantes de los partidos de la coalición de gobierno, que inicialmente no habíamos tenido oportunidad de intercambiar acerca del contenido del proyecto porque en determinado momento parecía prevalecer el criterio de que el proyecto debía votarse tal como había venido del Senado, lo cual generaba dificultades para quienes no compartíamos algunos de los artículos en la redacción que tenían. Luego ese criterio cambió, se manifestó una apertura a la consideración de distintas alternativas y el resultado de ese nuevo análisis es este articulado que se presenta hoy a la Cámara y que podremos votar, como decía, en su totalidad. La oposición se queja porque dice recién ahora venimos a conocer estas propuestas de artículos sustitutivos y algún aditivo que evidentemente no tenemos tiempo de considerar en consulta con nuestros asesores. Y bien, eso es así. Y reconozcamos lo obvio, no es este el mejor procedimiento parlamentario. Pero digamos toda la verdad. Esto no es una novedad, no es una innovación, no es algo raro. Son cosas que pasan con cierta frecuencia en la vida parlamentaria. Los que tenemos algunos años en esta casa lo sabemos perfectamente. No me voy a remontar mucho en el tiempo, pero recuerdo que en el año 2017 se votó acá la Ley de Violencia de Género contra la Mujer, la 19.580. Una ley sumamente polémica. Entró a la Cámara, creo que un 5 de diciembre, y se votó el 13 sin pasar por comisión. De lo cual nos agraviamos los que teníamos que estar acá y referirnos a un texto que no conocíamos y que no tenía, como tiene este texto, 14 o 15 artículos, que tenía cerca de 100. No recuerdo el número exacto de artículos que tenía la ley 19.580, pero sé que eran cerca de 100, porque me acuerdo muy bien de lo que decía el artículo 95, que decía que los casos de violencia contra los hombres y los niños se iban a tramitar por la ley 17.514 y los casos de violencia contra las mujeres y las niñas por esta ley, es decir, la 19.580. Nunca había un caso más claro, un caso de manual de discriminación legislativa. Un caso, la violencia contra los niños, la 17.514. La violencia contra las niñas, contra la ley que se reputaba más moderna, más completa, más eficaz, la 19.580. Por eso me acuerdo que eran por lo menos 95 artículos, pero seguramente había alguno más. Bueno, eso no pasó por comisión. No pudieron venir delegaciones a decirnos qué opinaban de esto, porque como el Senado lo había aprobado y se quería aprobar también antes de fin de año, es el síndrome del apuro antes de fin de año, bueno, así como llegó, se votó. Entonces digo, no son cosas que puedan sorprendernos. Estas cosas suceden. No es lo mejor, es deseable que no sucedan, pero en la práctica nos demuestra que de vez en cuando esto ocurre. Y en este caso, digamos, la cosa no es tan grave porque sabemos perfectamente que el Frente Amplio ha definido una posición contraria a la ley. No solamente la definió discursivamente, sino que en el Senado votó ya en contra de la ley. Y no hay ninguna señal de que por cambios que se introduzcan pueda modificarse esa posición política, que por supuesto respetamos. Entonces, me parece que no tiene mucho sentido plantear el regreso del proyecto a la comisión para que vuelvan las delegaciones a opinar, cuando ya sabemos de antemano cuál es el resultado de esto. La coalición de gobierno vota a favor y el Frente Amplio vota en contra. Y acerca de eso que tanto se ha dicho y subrayado, de que todas las delegaciones que vinieron se manifestaron en contra, bueno, recuerdo el antecedente también, cuando tratamos la LUC,
Acá, por la Cámara, pasaron 160 delegaciones. Seguramente no todas opinaron en contra, pero la abrumadora mayoría votó en contra. Y luego, cuando esto se llevó a votación, resultó que había más ciudadanos a favor de los artículos impugnados que en contra de ellos. Así que lo de las delegaciones que vienen y hablan en contra no es un argumento decisivo, porque si lo fuera, en vez de reunirnos nosotros para deliberar, instalamos una mesa que afuera, van pasando las delegaciones, tomamos nota de lo que votan y nos ahorramos la labor legislativa. Pero, naturalmente, no es así como debemos proceder. Por estas consideraciones y otras, decía, vamos a votar a favor este proyecto de ley que merece, ante todo, algunas consideraciones de carácter preliminar. Esto no es un proyecto de una ley que pueda considerarse aisladamente. Ninguna ley puede considerarse aisladamente. Todas las leyes se insertan en el orden jurídico global del que forman parte. Esta ley pasará a integrar el orden jurídico uruguayo, donde hay muchas otras disposiciones referentes a estas materias. Orden jurídico que se integra también con normas internacionales, como el tantas veces citado hoy Convención sobre los Derechos del Niño. Todo ese mundo normativo debe ser tenido en cuenta a la hora de interpretar y aplicar esta ley. Por todo lo cual, no tenemos nosotros ninguna duda de que no habrá aquí consecuencias apocalípticas, ni mucho menos. Permítame decirlo desde estas primeras palabras, señor presidente, esta ley no crea ningún peligro para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al contrario, procura garantizarlos. Y la consideración de esta ley en el marco jurídico global del que forma parte subraya esta conclusión. A veces nos olvidamos de esto. Se legisla pensando que un proyecto de ley tiene que contener todas las previsiones posibles acerca de una materia determinada. No es así, por esa inserción que estoy señalando de la ley que se vota en el orden jurídico general. Olvidar esto conduce a malas prácticas legislativas. Prácticas que quedan de manifiesto en este proyecto, que no es ni mucho menos perfecto. Yo no tengo la ilusión de que alguna vez se considere este proyecto que vamos a votar hoy como un ejemplo de buena técnica legislativa. Seguramente no lo es. Varias veces se repite en el articulado que tal o cual cosa deberá hacerse bajo la más seria responsabilidad de los jueces. Es una especie de tic que lo he visto en muchas otras leyes. Cuando se quiere poner énfasis en algo, se dice los jueces bajo su más seria responsabilidad o bajo su más estricta responsabilidad harán o dejarán de hacer esto o aquello. Como todos sabemos, la responsabilidad de los jueces está establecida en la Constitución de la República, artículo 23. Son responsables por la más pequeña lesión a los derechos de los ciudadanos. No se necesita decir más nada, lo dice la Constitución. Pero, sin embargo, una y otra vez se repite lo mismo. Y este proyecto incurre en ese vicio, digamos, como incurre también en la reiteración hasta el hartazgo de la fórmula sacramental en esta materia, que es la referencia al interés superior del niño, niña o adolescente, que está muy bien, que es el norte de la brújula en esta materia, pero en 14 o 15 artículos está repetido el concepto por lo menos 10 veces. Se le podrá decir de todo a este proyecto de ley, pero no que desatiende el interés superior del niña o adolescente, porque esto está repetido hasta el hartazgo. Y no solo está, digamos, expresado sin atar a esa expresión alguna consecuencia jurídica, no. Está dicho y está repetido y se lo utiliza para acotar el alcance de otros términos y otras expresiones que en el proyecto se usan. Por ejemplo, en materia de tenencia compartida, donde se dice que el juez la decretará siempre y cuando o en la medida que contribuya a realizar el interés superior del niño, niña o adolescente. Entonces, esto es, digamos, lo primero que hay que señalar. Este proyecto de ley respeta los principios fundamentales en esta materia. Podrá pecar por reiterativo, sí, y por algún error de técnica legislativa que consiste precisamente en la reiteración.
Pero acá están a salvo los principios fundamentales en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, señor presidente. Se respeta el principio fundamental, el interés superior del niño, y además se respetan los criterios que se vienen manejando en materia de tenencia y visitas desde siempre, en este país y en muchos otros. Si hay acuerdo entre los padres o progenitores, como prefiera llamárseles, se respeta ese acuerdo. Si no hay acuerdo, un juez resuelve. No salimos de eso. Si hay diferencias entre los progenitores, será el juez el que fije el régimen de tenencia. El proyecto recomienda, sí, la tenencia compartida. La recomienda, pero no la impone. La tenencia compartida no es preceptiva, no es obligatoria en este proyecto de ley. Es una recomendación que se le hace al juez. Y no es una recomendación incondicional, absoluta. Lo que se le recomienda al juez es que establezca esa tenencia compartida en la medida en que sirva para realizar, como decía, el interés superior del niño, niña o adolescente. Yo creo que este es el núcleo de este proyecto de ley, como yo lo veo. Esa recomendación enfática al juez para que establezca esta forma de tenencia. Pero no se le impone como obligación, no se le impone obligatoriamente. Se dice con todas las letras que esto será así en la medida en que esta resulte, la tenencia compartida, la mejor forma de garantizar el interés superior del niño o adolescente. Decía, a mi juicio, este es el núcleo de este proyecto de ley, que, en mi modesta opinión personal, debiera denominarse en consecuencia, proyecto de ley de tenencia compartida. No es, en mi opinión, repito, acertado el nomen iuris de este texto, corresponsabilidad en la crianza, porque el lector desprevenido, el ciudadano desprevenido, puede creer mañana, si lee esto, si se entera de que el Parlamento votó la ley de corresponsabilidad en la crianza, de que esta es una innovación que se introduce en el derecho uruguayo y que Uruguay descubre en el 2023 la corresponsabilidad en la crianza, que es más o menos lo mismo que si dijéramos que en el 2023 inventamos el café con leche. Ya está inventado. La corresponsabilidad en la crianza no la inventamos hoy, no la inventó el Código del Niño y no viene tampoco de la Convención sobre los Derechos del Niño. La corresponsabilidad en la crianza, denominada de otra manera, viene de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, la Ley 10.783, que en su artículo 11 estableció que la patria potestad será ejercida en común por ambos cónyuges. Es un principio cardinal en esta materia y Uruguay lo estableció hace casi 80 años. Y a mí no solo me parece inexacto hablar de corresponsabilidad en la crianza como si fuera una novedad, sino que además me parece injusto con el país. Porque nosotros no estamos esperando hasta el 2023 para hablar de ejercicio en común de la patria potestad. Ni tuvimos que esperar una convención internacional para que de afuera vinieran a decirnos a los uruguayos que los progenitores deben compartir responsabilidades. Esto lo establecimos hace casi 80 años, en la ley 10.783 del año 46, de enorme importancia, porque declaró la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres, tienen igual capacidad civil. Señor presidente, en el orden jurídico uruguayo hay más de 20.000 leyes. Si a mí me forzaran a elegir la más importante de todas ellas, elegiría esa, la 10.783, porque estableció la igualdad entre dos mitades de la población que hasta ese momento resultaba que estaban una subordinada a la otra. Y la Ley de Derechos Civiles de la Mujer terminó con eso. Y no solamente proclamó el principio, sino que lo aplicó a materias determinadas. Por ejemplo, a través de la regulación de la sociedad conyugal producto del matrimonio, la sociedad legal de bienes, la llamada sociedad conyugal. Y lo aplicó también a este otro ámbito, el de la patria potestad, diciendo que será ejercida en común, sus derechos y obligaciones se ejercen en común. La nueva redacción que le hemos dado al artículo 1 del proyecto de ley,
que viene del Senado, recoge estos criterios, menciona a la Ley 10.783 y dice en su inciso final que la corresponsabilidad en la crianza tiene como finalidad la participación equitativa de ambos progenitores en el ejercicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. Esto está en el artículo 11 de la Ley 10.783. Bien. Decía, en esta ley lo sustancial es, a mi juicio, la recomendación al juez para que opte por la tenencia compartida siempre que ello contribuya a la realización del interés superior del niño, niña o adolescente. Y a ese efecto, a efectos de orientar el criterio del juez, se indica en el artículo 3º una serie de elementos de juicio que el juez tendrá que tener en cuenta antes de tomar su decisión. Esos elementos de juicio son los que se indican desde el literal A hasta el literal I. Y es un elenco no taxativo porque al final el I dice cualquier otro factor que atendiendo a las circunstancias del caso contribuya en beneficio del interés del niño o adolescente. O sea que son todos estos indicadores que el juez deberá tener en cuenta a efecto de tomar su decisión. ¿Y cuál es el primero de esos indicadores, señor presidente? El indicado en el literal A dice, la opinión del niño o adolescente de conformidad con los artículos 8 y 16, literal C del presente código, porque está refiriéndose al Código de la Niñez y de la Adolescencia, la cual deberá recabarse en un ámbito adecuado y adoptándose todas las medidas para garantizar que la misma sea expresión de su voluntad reflexiva y autónoma, según su grado de desarrollo cognitivo y autonomía progresiva. Bajo su más seria responsabilidad funcional, esto que les decía hace un rato, el juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente. Siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente. Está escrito, está en el texto. Esto es lo que vamos a votar. Entonces, ¿cómo se puede decir que el proyecto invisibiliza al niño? O que subordina su interés, su derecho, a las reclamaciones o pendencias entre los adultos. Está diciendo expresamente lo contrario. A la cabeza de la lista de elementos de juicio que el juez debe considerar se le dice la opinión del niño o adolescente. Y cuando se cierra este artículo 3º, la consideración del tema dice, el juez privilegiará la tenencia compartida en la medida en que ésta resulte la mejor forma de garantizar el interés superior del niño o adolescente. O sea que al niño y al adolescente ni se le invisibiliza, ni se le calla, ni se le impide hablar, ni se le impone a través del juez una forma de tenencia que pueda no ser la más adecuada a su interés superior. Nada de eso es así. Basta leer el texto legal, y esto es lo que venía ya del Senado, con acaso ligerísimas variaciones, para advertir esto. Después de las referencias a la tenencia compartida, tan medidas y tan ponderadas como acabo de señalarlo, el proyecto incursiona en otros temas de carácter procesal, refiriéndose a la necesaria articulación entre las providencias que dicte un juez que actúa en urgencia y las providencias que adopta un juez de familia que es el competente para establecer regímenes definitivos, en la medida en que pueden ser definitivos estas cuestiones en el juzgado de familia, en materia de tenencia y visitas. Lo que se dice en términos generales es que, bueno, si el juez de urgencia adopta determinadas medidas, más allá de la impugnación que quepa de esas medidas a través de los recursos procesales pertinentes, el interesado, el progenitor afectado por esas medidas que se tomaron en urgencia, podrá ir al juzgado de familia a presentar su pretensión del establecimiento de un régimen de tenencia o visita con pretensión de definitiva. Y se establecen las coordinaciones necesarias para evitar las interferencias entre una disposición y la otra.
Puede ocurrir que el juez de urgencia esté modificando con sus medidas dictadas ante la emergencia, precisamente, que esté modificando un régimen de visitas permanente, y puede hacerlo. Y puede ocurrir también que no haya ningún régimen preexistente y el juez de urgencia lo esté imponiendo a través de sus medidas. En cualquier caso, el interesado en revisar el régimen o en buscar el establecimiento de un régimen definitivo puede ir ante el juez de familia y plantear allí sus pretensiones, que se van a sustanciar según la regla del debido proceso, que no son las que rigen, obviamente, cuando el juez de urgencia está frente a una emergencia. Porque el juez de urgencia a veces tiene que disponer por teléfono. Se le comunica a través de la policía una situación de emergencia y dispone las medidas que la urgencia reclama sin escuchar a la otra parte y sin diligenciar prueba, simplemente con una llamada telefónica. El juez de familia va a resolver de otra manera. Se presenta una demanda, se da traslado a la contraparte, se celebra una audiencia, se produce prueba, se consulta a los peritos si es necesario. Por supuesto, eso lleva mucho más tiempo. Y con eso, con ese mayor tiempo, con eso de escuchar a la otra parte, de celebrar audiencias, etcétera, se dan más garantías. Tiene muchas más garantías el proceso que se sustancia ante el juzgado de familia que los procesos de urgencia que se sustancian ante el juzgado que actúa en una urgencia. Y eso está bien porque es la naturaleza de las cosas. Si hay una situación de peligro inminente para una persona, es lógico que se adopten providencias de inmediato, aunque no exista la certeza de que el peligro existe, pero hay que actuar de inmediato, por la duda. Pero luego tiene que haber una posibilidad de que se sienta afectado por esa medida, pueda ir al juez de familia y plantear allí lo que tenga que plantear, tramitándose eso con todas las garantías del debido proceso. Acá se pretende, en este artículo 4, distinguir claramente la situación de urgencia, la situación, digamos, normal, regular, y evitar interferencias entre ambas competencias, la de urgencia y la de familia. No se retasea, no se menoscaba en nada las competencias del juez de urgencia, que podrá actuar ante la emergencia en la forma que sea necesaria. Este proyecto no menoscaba los poderes del juez de urgencia. Lo que hace es establecer la necesaria coordinación con el juzgado de familia, disponiendo que se remita testimonio de las actuaciones en un plazo breve, e incorporando además una innovación, señor presidente, interesante, la creación de un registro de medidas urgentes que deberá llevar la Suprema Corte de Justicia. Las medidas de urgencia se comunican a la Corte, todas las medidas que se toman en todo el país, de manera que los jueces que luego deban actuar en la materia, por ejemplo el juez de familia, tengan la obligación de consultar al registro que se establece expresamente para que no sean sorprendidos en su buena fe, y que si un padre vio retaseadas o restringidas sus visitas por una medida adoptada por un juez de urgencia, no pueda luego ir a pedir visita como medida provisional al juzgado de familia y sorprender al juez en su buena fe. Acá lo que se dice es que el juez de familia, si le piden tenencia, visita, medidas provisionales o lo que fuere, tiene que consultar al registro que se crea por esta ley y allí sabrá si esa persona que le está pidiendo algo fue alcanzada por una medida dispuesta por el juez de urgencia. Estas son garantías también, que hasta ahora no existen. El registro lo vamos a crear con esta ley. Y se dice también, para garantizar el interés superior del niño o adolescente, que todos los niños y adolescentes, cuando se desarrollan procesos que puedan afectarlos de cualquier manera, guarda, tenencia, visita, lo que fuere, van a tener un defensor. Se les considera partes y van a tener un defensor, quien será un abogado de parte que actuará como tal. Y hay previsiones específicas a este respecto. Estas son garantías que le estamos dando a los niños y adolescentes para que tengan quien exprese su interés en el proceso y no se vean limitados a que sean otros, aunque sean sus progenitores, los que hablen por ellos. Entonces, a la luz de todas estas consideraciones, señor presidente, yo digo, acá no hay ningún peligro para los derechos de los niños o adolescentes. No estamos en el peligro de que sean entregados a los violadores o a los homicidas, que nos pone a todos los pelos de punta pensar en esa posibilidad. Lo que se dice es que cuando hay una denuncia contra uno de los progenitores y el juez de familia tiene que fallar en materia de régimen de tenencia o visitas,
Bueno, será él quien decida si esa denuncia, esa imputación que se hizo, esa situación que se denunció ante un juez de urgencia, es de la naturaleza y de la gravedad y de la verosimilitud suficiente como coartar la visita, o si el juez entiende que no se justifica eso y dispone otra cosa. ¿Qué estamos diciendo en definitiva? Que el juez resolverá. ¿Puede ser de otra manera? A mi juicio no. Si hay un conflicto entre particulares, si hay una cuestión en disputa, ¿quién tiene que resolver? Un juez. ¿Quién dispuso la medida de urgencia que le prohíbe a un progenitor visitar a su hijo o tener la tenencia de su hijo? Lo dispuso un juez, probablemente un juez de urgencia. Lo que estamos diciendo es que el otro juez, el juez de familia, podrá adoptar las medidas que entienda pertinentes. Y solo suspenderá la visita si encuentra que hay mérito para ello, que es de sentido común. Se dice, sí, pero el juez puede equivocarse. Y claro, por supuesto, todas las personas pueden equivocarse, los jueces también. Se puede equivocar el juez de familia y se puede equivocar el juez de la urgencia. Ahora, ¿qué equivocación es más probable, señor presidente? ¿La de quien debe decidir ante una denuncia que le hacen telefónicamente a cualquier hora del día o de la noche y en ese instante debe tomar una resolución? ¿O el que resuelve con un expediente que se va labrando al cabo de meses o años, que escucha a las dos partes, que preside una audiencia, que presencia el diligenciamiento de la prueba, que puede pedir peritos y que recién al cabo de todo ese camino adopta una resolución? Me parece claro que es el procedimiento más largo, el más extenso, el que ofrece más garantía y reduce en esa medida la posibilidad de error. Pero en definitiva, todo esto gira en que es un juez el que va a decidir. Y estas son las garantías que el Estado de Derecho ofrece. Cuando hay una disputa, una diferencia, un conflicto, decide el juez. No estamos introduciendo ninguna cosa extraña ni rara. Va a ser un juez el que decide. E insisto, creamos este registro de las denuncias para que el juez tenga todos los elementos de juicio sobre la mesa. Y si hay una denuncia que dio mérito a que un juez de urgencia dispusiera la prohibición de visitas o acercarse a menos de tantos metros o lo que fuere, el juez de familia lo va a saber y podrá actuar en consecuencia. Y decimos más todavía, si por efecto de esa denuncia resulta que la persona denunciada es formalizada ante la justicia, lo que antes llamábamos procesada, bueno, estamos diciendo que ese será un elemento a tener en cuenta muy especialmente por el juez, que deberá escuchar al defensor del menor y con ese elemento a la vista tendrá que adoptar su resolución. Quisiera saber ¿cuál de nuestros jueces de familia va a permitir que continúen las visitas o continúe la tenencia de un progenitor que haya sido formalizado ante la justicia por malos tratos a los niños o a su pareja o a quien fuere? Porque hay que conocer también el elemento humano que trae esto. ¿Cuál es la cultura jurídica de nuestros jueces de familia? ¿Son jueces que ignoren a las mujeres y sus derechos? ¿Son jueces que ignoren a los niños, niñas o adolescentes? No es así, señor presidente. Tienen muy claro la función tuitiva de los jueces de familia y de los jueces de urgencia y actúan en consecuencia. A veces adoptando medidas que resultan muy polémicas, que generan también perjuicios de parte de quienes no se sienten contemplados en sus derechos y dicen, hace 3 años que no puedo ver a mi hijo, y porque simplemente cada vez que tengo que verlo, mi expareja llama por teléfono a la seccional y llega una decisión de un juez que me prohíbe visitar a mis hijos. Yo he recibido en estos años, no desde ahora, desde el periodo pasado, visitas en mi despacho de gente que expresa estos problemas. He visto llorar a hombres maduros, adultos, con toda una carrera profesional hecha. Recuerdo particularmente un caso de un abogado que contaba esta historia y se puso a llorar allí. Hace 3 años que no puedo ver a mi hijo. Estas cosas pasan. Estas son realidades humanas que nosotros no podemos ni debemos desconocer. ¿Vamos a resolver todos estos problemas con esta ley? Seguramente no. Ninguna ley resuelve todos los problemas en ningún orden de la vida. Que no se diga, como no es perfecto, no sirve. No, lo bueno suele ser enemigo de lo mejor. Este es un paso muy prudente, muy medido en busca de soluciones más justas, las que tendremos que ir buscando con un esfuerzo cotidiano y permanente. Tampoco alcanza con las solas leyes, o mejor dicho, a estas leyes tenemos que agregarle las disposiciones de la ley de rendición de cuentas y presupuestos, porque hay que darle más recursos a la justicia. De esto no hay ninguna duda. De esto no hay ninguna duda.
Hay que darle más recursos a la justicia para que haya más juzgados, más jueces, más defensores públicos. Todo eso es necesario, como lo sabemos, porque cuando se dictaron leyes sin crear juzgados para aplicarlas, hubo problemas que todos conocemos. Entonces, con todas estas, digamos, ponderaciones, digo, no hay peligro, no hay daño que temer. El tiempo dirá cuán eficaces son estas prudentes medidas que vamos a estar votando hoy. Muchas gracias.